Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Abel? El día de hoy nos acompañas, 26 de enero del 2023 ya. Estamos en un mes inicial del año y al mismo tiempo sumamente convulsionado a la fecha. Quisiéramos escucharte un poco, conocerte. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Wellington? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y bueno, a todos tus seguidores y a quienes están pues al tanto de este canal tan interesante aquí en nuestra provincia. Dispuesto a poder conversar, dialogar y de repente absolver algunas inquietudes, ¿no? Claro, la idea básicamente nuestra y que siempre le comentamos a todos nuestros invitados es que este es un espacio de diálogo para poder conocer un poco a las personalidades de la provincia que durante tantos años se han dedicado a una actividad que genera una trascendencia local, inclusive a veces regional y quién sabe también hasta cierto punto nacional, ¿no? Yo estoy seguro que en algún momento de tu vida, como tú eres periodista, ¿verdad? Así es. Sucede en ese aspecto, creo que lo he visto con mucha frecuencia, que se critica mucho el papel del periodista y del comunicador social. ¿Nos podrías explicar un poco, por decir, solo para empezar por ahí, cuál es la diferencia entre un periodista y un comunicador? El comunicador social desarrolla una actividad importante dentro de una sociedad, dentro de la población. Informa, entretiene, comenta, probablemente analiza también algunos temas específicos. El periodista, además de comunicar, desarrolla un trabajo de investigación, se enfoca en temas trascendentales que vaya a, de alguna manera, servir de información, de ilustración a la colectividad. Entonces, pero van a la par, van a la mano. No tendría por qué sentirse disminuido a alguien que le digan tú eres comunicador social o soy periodista. Creo que ambos cumplen un rol importante dentro de la sociedad, ¿no? Pero creo que una de las diferencias que hay principalmente en esto es el respecto a la formación profesional. Porque el periodista pasa por una escuela, llámese, creo que solamente universidad o qué instituciones educativas forman al periodista. A ver, en el historial que tenemos dentro del periodismo, pues hay figuras muy importantes dentro de esta labor que han trascendido a nivel nacional, en el mundo, pese a no haber tenido formación académica, que han sido autodidactas. Dentro podemos señalar, por ejemplo, a Mariátegui, que ha sido un extraordinario analista político, periodista. ¿Te refieres a José Carlos Mariátegui? José Carlos Mariátegui. Ya. No a Mariátegui de que se ve en la televisión de hoy en día. O al otro Mariátegui. Hay una gran diferencia ahí. Al Mariátegui de nuestros tiempos. No, hay una diferencia abismal. Y bueno, hay referencias, ¿no? Y hay quienes, por supuesto, que se han desarrollado profesionalmente o se han formado profesionalmente como abogados, como sociólogos, pero también ejercen el periodismo. Sin embargo, para consolidarse dentro de la carrera y tener la denominación de periodista profesional o de carrera, lógicamente tienes que pasar por la universidad, estudiar Ciencia de la Comunicación. Tenemos en la capital la Escuela de Periodismo Bausati Mesa, pero además institutos ya a nivel técnico, ¿no? De alguna manera que también ayudan a que quienes probablemente por algunas u otras razones no tengan la posibilidad de alcanzar desarrollar la carrera universitaria, pero sí pueden formarse a nivel de instituto. Por ejemplo, tenemos Sistemas Perú, tenemos el CPEA en Lima. Nosotros modestamente hemos alcanzado el nivel técnico. ¿En qué institución estudiaste tú? En Sistemas Perú. Locución llevamos en la Academia Cifuentes y oratoria en el taller reconocido en Lima, el taller de expresión artística, el TEA, con el que está en la avenida Tacna. Así es. Frente a la iglesia de la Nazarena. Con el conferencista Orlando Mendoza Ayala, que hace poco estuvo acá por la provincia también. Y claro, es necesario formarse, es necesario prepararse. El hecho de no alcanzar la carrera universitaria, no hacer carrera universitaria, eso no significa que puedes simplemente coger el micrófono y lanzarte. De todas maneras te tienes que preparar. Nosotros además, gracias a la Asociación Nacional de Periodistas, que tiene su filial acá en Satipo, hemos desarrollado cursos itinerantes, cursos de un año, por ejemplo. Si mal no recuerdo, en el 2014, 2013, la ANP hizo un curso
para periodistas prácticos, en donde todos, por ejemplo acá en la provincia, que se critica muchísimo a los periodistas que no se preparan, han tenido la posibilidad, han tenido la oportunidad de poder formar parte de este curso que duró un año y no todos terminaron. Empezamos un número de 60 periodistas, incluidos Chanchamayo, toda la selva central. Toda la selva central. Pero hemos terminado pues 10. ¿A qué crees que se deba eso? ¿Falta de disciplina en el tema educativo? Es que tiene que haber interés en realmente mejorar. Ciertamente desarrollar la carrera o la labor periodística con mayor profesionalismo, con mayor responsabilidad, conocer la esencia del periodismo en sí, que de repente no lo han tomado con mucho, o creen que es demasiado. Pero quienes abrazamos esta carrera lo hacemos más allá de verlo como una situación económica, que es importante, pero más allá de ello es la vocación. Creo que el abogado, el médico, el ingeniero, todos van por vocación, porque les gusta. Entonces, así como les gusta, también quieren mejorar, quieren cada vez superarse y cada vez ofrecerle algo mejor al oyente, al televidente o al lector a través de los diarios. A ver, ¿tú eres de acá de Satipo o no? Yo nací en Huaraz, En Huaraz, en Ticapampa, Huaraz, pero ¿a qué edad te viniste para acá? 5 años. Me imagino que... vivimos, bueno, mi familia se estableció en San Pedro, o Guanacaura, que el pueblito que ya desapareció, y luego nos trasladamos a Río Negro. Estamos hablando más o menos de qué año cuando tú llegaste acá. 80, más o menos, 80. 79, 80. Y entonces tú has visto cómo es que, digamos, porque una de las cosas que yo tengo muy presente ahora es que en esos tiempos, estamos hablando de 80 para, digamos, 85, 85, 90, empieza la sonada terrorista. ¿Tú has vivido el terrorismo acá en Satipo? Claro, yo fui ¿Cuántos rondero. años tenías prácticamente ya? A ver, terminábamos el colegio el 91. Ya, colegio ya. Claro, Eras esa adolescente. era la promoción 91. Acá en José Galo de Río Negro. Ahí terminamos. Fui rondero. Ah, fuiste rondero. Sí, fui rondero. Allá Tuviste que usar, digamos, supuesto, la la escopeta. retrocarga. ¿En algún momento estuviste en alguna salimos escaramuza? Salimos a patrullar. Y aquí recordamos a don Guillermo Chumpitaz, que en paz descanse. Recordamos, por ejemplo, a don Jorge Ribe Herrera, ¿no? Líderes muy connotados en el distrito de Río Negro que han trascendido a nivel regional, nacional, por ese trabajo bastante impetuoso dentro del desprendimiento por servirle a la colectividad y más aún tratándose de la seguridad, ¿no? Las rondas. ¿Te ha tocado en ese tiempo presenciar algún escenario muy cruento? Por ejemplo, en ese tiempo estaba el tema de la matanza de Chiriari, por decir. Lo de Chiriari fue ya después, ¿no? 91 más o menos, 91, 92. Yo ya estaba en Lima en ese entonces. Ah, de ahí te fuiste para Lima. ¿Pero tu viaje a Lima fue motivado por la presencia del sendero o tú ya tenías programado eso? Nos quedamos aquí hasta la época del repoblamiento, 91, 92, ya como que se atenuaba un poco el tema del pánico que era muy sonado en el 89, 88, 89, 90, donde sí, asesinaron a 2 de mis profesores del colegio. A uno lo encontraron de Río Negro al frente, más o menos por donde está el terreno de la familia Juárez, Caguaná, por ahí, un profesor de religión que era, lo mataron. Y a mi profesor de instrucción premilitar, en ese entonces había IPM, donde nos preparaban para la premilitar, ¿no? Y bueno, lo asesinaron a la salida del colegio, mientras almorzaban ahí con otros profesores. Lo vi a mi profesor con un letrero ahí. Siempre. O sea, tú llegaste a ver el momento mismo en el que él estaba... Sí. No, bueno, personalmente te digo, yo era muy niño y la verdad que básicamente parte de la sonada terrorista lo he visto más que de manera directa a través de películas, ¿no? Claro. Pero presenciar eso de manera directa debe haber sido presenciar un cuadro y vivir esa época que era bastante difícil en las familias porque muchos se fueron, muchos dejaron sus chacras, sus terrenos, se fueron a Lima, Huancayo y fuimos algunos pocos que nos quedamos ahí en el distrito, que Río Negro era
prácticamente como un pueblito abandonado, donde Había casi- conexión ya a tipo Chanchamayo, ¿verdad? Sí, Cuando sí, tú claro. llegaste ya la carretera iba para ir a Lima, había que ir por ahí, porque Claro, antiguamente claro, había la que marginal. ir por Mucho San más antes. Pedro. Mucho más antes ya era por acá, Comas, a la Calabaza, ¿no? O sea, tú estudiaste primaria y secundaria en José Gálvez. José Gálvez. Y de ahí ya para la educación técnica superior te fuiste a Lima. En Lima. ¿Y cómo así nace tu vocación por el periodismo? En el colegio, siempre se nace en el colegio. Recuerdo muchísimo a mi profesor Juan Carlos Espinosa, que fue que en paz descanse. Él era el profesor de educación física y armaba los equipos de fútbol en el colegio y hacían los campeonatos internos. Luego había los campeonatos interescolares allí. Y tenía la mesa ahí, el megáfono y su micrófono, y era el profesor que dirigía, ¿no? Ya, equipo 1, equipo 2, a ver, quinto A, quinto B. Entonces, y todos sacaban el equipo, y cada salón sacaba su equipo. Y bueno, yo no era tan bueno jugando el fútbol, y me alejaba, me distanciaba y más me pegaba a la mesa ahí al lado del profesor. Y cada vez que agarraba el micrófono estaba ahí, ya, equipo 1, equipo 2, pero el profesor se iba a tomar su refresco y dejaba el micro. Profesor, ¿dónde está? Y agarraba el micro, profe, ¿puedo llamar? Ya, llama. Entonces comenzaba a llamar a los equipos. Ya con la voz impostada. Y luego, así como... claro, en ese entonces, bueno, la impostación de voz se da ya en la formación como locutor. Muchos confunden que impostas y que no es, eso no debe hacerse. En locución es una técnica la impostación para poder hacer grabaciones, bueno, eso ya aprendes en la... Ya en la academia, digamos. Claro. Pero en ese entonces era la voz natural, profesor, y me ponía a narrar, me ponía a mandar saludos, y de ahí no me movía. Y cada vez que había eventos deportivos ya no me interesaba el evento deportivo, ni estar en el equipo, simplemente la narración. ahí. Entonces fue ahí como que ya. Y me imagino que en ese tiempo también tú ya tendrías referentes, así como maestros que te fueron introduciendo a esa disciplina, también referentes nacionales. ¿Quiénes eran en ese tiempo? Nacionales, no. En ese entonces la televisión llegaba aún todavía en blanco y negro y era un solo canal, que era Canal 7. Televisión Nacional. Televisión Nacional, Ya. TV Perú, que lo transmitían de acá del Cerro Satélite, era la antena, y de Río Negro mirábamos cuando había lucecita en el cerro, ya hay canal, decían, ya hay canal, y era el único canal. Y no todos teníamos televisión, así que nos íbamos a las tiendas donde tenían Claro. su televisor a ver todos ahí. Fue muy bonita esa época. Y claro, de referentes era la emisora más escuchada, o la única emisora era Radio COSAT, Radio Cooperativa. De la cooperativa. Y claro, ahí escuchamos a los locutores en ese entonces. ¿A quién recuerdas de esa época? A ver. Primero escuché a Ever Soto Núñez. Ever Soto Núñez, el programa que tenía era El Mundo en 60 Minutos. El Mundo en 60 Minutos era un locutor de una extraordinaria voz, una muy buena dicción, un locutor con las condiciones. Luego escuché a el periodista que en paz descanse, bueno, ya en paz descanse también Ever Soto Núñez, al periodista Jorge Luis Romero Mendoza. Igual, por eso es que siempre admiré a las personas, a los locutores que tenían una voz radiofónica, que tenían una dicción admirable. Eso era Jorge Luis Romero Mendoza, periodista además. Escuché a Johnny Poves Arango, que a veces lo vemos por acá siempre, ¿no? Un locutor de esa época juvenil y que lo escuchábamos desde el colegio. Abraham Sugno, un extraordinario locutor que no tenía nada que envidiar a los locutores de 1160 Panamericana de Lima. Y así a José Carlos Wilcapuri, que ahora es periodista, Claro, también, sí, un buen locutor en ese entonces. O sea, ya en ese entonces él ya ellos ya locución. hacían radio. Yo los escuchaba de la chacra, del campo. A Sergio Pariona, que tenía un programa Sergio tropical. Pariona también, En ese entonces claro. no hacía periodismo, era locutor de un programa tropical. Y así a Wilfredo Brañez Cochachi, varios, ¿no? Varios locutores. Muy buenos, muy buenos. Wilfredo Brañez murió creo que también en los 90, finales de los 90. Sí, por ahí, porque incluso Wilfredo Brañez llegó a mi colegio para hacer talleres de periodismo con los estudiantes. Sí, pues era el 91, pero debe ser el 92, entre el 92 y el 93, que haya sucedido lamentablemente un accidente de tránsito que dejó de existir, ¿no? Ahora, nos estabas contando que tú ya para el 91, 92 te fuiste a Lima. Así es. ¿Y cómo fue? Porque mira, una de las cosas que pasó creo que en tu tiempo, ahora también, es
ingresar a la capital desde un punto de vista, desde la cosmovisión que nosotros tenemos como provincianos, es básicamente todo un descubrimiento, adecuarse a una realidad completamente nueva. La primera vez. La primera vez. Ahora, puede pasar también que en ese trajín uno puede deslumbrarse con muchas cosas que ve en la capital. ¿Tú cuando fuiste allá tenías claro que querías ser locutor o dedicarte al periodismo? Yo sí quería ser locutor y debo contarte una anécdota. A ver. A mí la primera vez, un poco antes de irme a Lima, yo ya comenzaba a hacer mis pininos de locución acompañando a un conocido locutor, ahora es docente, el profesor Miguel Ángel Chuyuncuy. Él tenía un programa de música tropical en Radio Cosat, pero solamente los fines de semana, los domingos, los sábados. Y por ahí como que le dije, te puedo acompañar a tu programa para escuchar, ayudar. Bueno, vamos. Y le acompañé para hacer sus programas y solo podía leer el pensamiento de Sócrates. Había un librito de pensamientos célebres. Entonces él presentaba durante el programa y decía, y a continuación vamos con el pensamiento del día. ¿Y tú leías el pensamiento? Y yo leía el pensamiento. Él leía el pensamiento, terminaba, ya. Y ahora la hora exacta y la hora. Eso era todo. Para eso iba los sábados, solamente para eso. Me imagino que solo hacer eso te produciría una emoción, pero... Claro, era emocionante porque para mí era lo máximo, pero más oportunidades no tenía de poder. Yo quería incluso querer conducir, pero me decía poco a poco. Hasta que hubo una fecha que dije yo, ¿sabes qué? ¿Por qué yo no puedo? ¿Qué tengo que hacer para yo ingresar a la radio? Porque ya puedo comentar. Ya te sentías en esa capacidad. Y me dice, sería bueno que converses con la gerencia. Ojo, Radio Cooperativa es la única emisora. Y dice, puede ser bueno que converse con la gerencia. ¿Cuántos años tenías en ese tiempo? 19. Ya. 19, muchachón, 18, 19. terminando la adolescencia. Claro, entonces me dice, si puedes conversa con la gerencia. Fui a la gerencia, una primera oportunidad. Me dice, ¿pero has estudiado? Sí, yo entendí que me preguntaba si había estudiado de quinto de secundaria. O sea. Y claro, no, sí, he estudiado, sí. No me preguntó más, no fue mucho más específico, y yo entendí que me preguntaba sobre mis estudios de secundaria. Claro. Entonces, cuando ya regreso, me dice, vente mañana, trae tu certificado. Tu título, algo, ¿no? Claro, para ver. Claro. Y yo llevo mi certificado de estudios de quinto año. Ya. Entonces, emocionado, al día siguiente llego y con todas las ganas, ¿no? La emoción. Y me dice, ¿ya trajiste tu certificado? Sí. A ver, y le doy el certificado. No, me dice, ¿has estudiado locución? ¿Has llevado la carrera de locución para radio? No, este es tu certificado de estudios de quinto de secundaria. Mira, lo que tienes que hacer es preparar de acá, todos los que están haciendo radio, y eran buenos locutores, excelentes locutores, todos se han preparado, todos vienen de institutos, de universidades, así que sería mejor que te pongas a estudiar o te prepares. Para mí fue un golpe duro en el momento, porque estaba recontra emocionado, yo ya me creía dentro de la emisora llevando mi certificado. Entonces fue motivo quizás para pensarlo mejor en casa, ¿no? Pero como tú, mire, estamos hablando de una época en la que no había internet. No había internet. Todo lo que uno aprendía de los conocimientos lo encontraba básicamente en los libros. Sí. Y quizás de vez en cuando en los periódicos, ¿no? Sí. ¿Cada qué tiempo llegaría el periódico a ese tipo de ese tiempo? No creo que haya sido todos los días como ahora. O la información no creo que haya sido tan accesible no era tan como fluida, ahora. No era tan fluido. Ahora tú quieres buscar limitado. institutos de periodismo en Google y al toque. Rápido. Pero en ese tiempo, ¿cómo es que tú llegaste a saber de estas? Ahí fue cuando decido y llego a la capital, y es una casa de una familia. Y lo primero, aprendí a tejer chompas. Tenía que hacer algo ahí para poder ¿no? sustentar algunos gastos. Entonces, y a la primera semana le dije, ¿sabe qué? ¿Dónde acá habrá para estudiar locución? Yo quisiera locución, bastante. Pero tú no vas a poder ir solo, te tengo que llevar, para que veas ahí. Entonces, un día me llega a Lima, me dice, al centro de Lima, porque yo vivía directamente de la agencia con taxi a la casa, porque no vi lo ¿En qué distrito vivías en Lima? San Juan del Lurigancho. San Juan del Lurigancho.
Entonces regresamos y me dice, vamos a Lima, por el centro, para que conozca primero un poco. Y es ahí donde me hace un recorrido por el centro de Lima y veo por primera vez los tremendos edificios y la avenida Bancay. Me dice, vamos para que conozca el Palacio de Gobierno. Ya. Claro. En ese entonces estaba Fujimori, ahí está Fujimori, me dice. Pasamos, esta es la Plaza San Martín, o sea, todo Quirón de la Unión. Yo... deslumbrado. Claro, qué grande, ¿no? Y luego ya comenzamos a averiguar allí, ¿no? Para ver dónde hay locución. Y me acuerdo de un profesor que cuando llegué a hacer las averiguaciones, llegué a la Charles Chaplin, pero era muy costoso. Alguien de acá, un profesor, me dijo, vete a la Charles Chaplin. Y la Charles Chaplin en ese entonces no entraba cualquiera, era demasiado... exclusivo, sí, caro, sí, caro, elitista, digamos. Sí, no, y había tocado grande, pero me dijo, un profesor bastante... Me dice, ¿tú de dónde vienes? Yo vengo de provincia. Yo te recomiendo, antes que entres a hacer locución, a estudiar locución, lleva algo de oratoria. Eso te va a ayudar muchísimo. Claro. ¿Ha llevado oratoria? No. ¿Dónde? ¿Qué es oratoria? Yo no tenía ni idea lo que era oratoria. Y ahí me dice, vete a la avenida Tacna, 370, toda la dirección, dile de parte del profesor tal, Orlando Mendoza Ayala, es mi amigo. Matricúlate, ahí escoge tus turnos, ahí. Luego de eso, yo te sugiero, puedes irte al CP, a Sistemas Perú, Cifuentes, elige tú. Entonces ya, yo seguí las recomendaciones y ahí fui a buscar a TEA. Y ahí me matriculo. Me acuerdo que mi primera exposición allí fue me dice, ya para que puedan hablar, para que se suelten, ya preséntense y busquen algún tema que ustedes dominen, para que puedan hablar. Porque siempre hablé... Así de entrada. Sí. Ya. Y lo primero que se me vino a la mente es cómo sembrar yuca, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Yo voy a hablar sobre cómo sembrar la ¿Tus yuca. padres acá eran agricultores? Sí, mi madre. Viví mucho tiempo. ¿Y tu papá? Mi papá estaba más dedicado al transporte, él era chofer de ruta. Pero como tú, me imagino, en tu niñez has crecido con tu mamá, estaba más familiarizado. Sí. Entonces, es ahí donde hicimos una exposición sobre la yuca y todos me pusieron mi chapa de la yuca. Bueno, fue interesante. Claro. Hicimos básico, intermedio. Y ahí nos fuimos ya a Cifuentes. Los colegas, los amigos de ahí del TEA me dijeron, Cifuentes, el profesor Cifuentes, Américo Pachas estaba por ahí. ¿Cifuentes era un instituto? Sí. ¿Dónde quedaba? Lucho Cifuentes estaba en Jesús María. Y me dice, ya, Cifuentes. Y otros me decían el CP, hay cantidad de institutos, claro. Cuando vas por Wilson, encuentras en cantidad. Y bueno, llegamos a desarrollar locución y allí te piden las prácticas en los medios. Pero yo hice mis prácticas, me dijo, si puede ser solo exclusivamente en los medios, porque los medios son los que te certifican tus prácticas. O si no, ándate a las peñas, ándate a los locales ahí de presentador. Ya, y que te certifican ahí que estás haciendo tus prácticas. Y mientras tanto, ¿cómo te mantenías? Tejiendo chompas. Ah, ¿tejías chompas? Tejía chompas. ¿En qué? En su taller de un familiar que tenía, mira. Juan Vigancho. Él tenía su mercado en el centro de Lima por Mesa Redonda. Y me decía, pero no es fácil para nadie trabajar y estudiar al mismo tiempo. No. Así seas joven. No, es que te tienes hay que darse abasto para trabajar y luego estudiar. No, o sea, te cuesta bastante. Pero si es algo que te gusta, quieren. Eso era siempre... Yo lo que entiendo y hasta el momento de lo que tú me cuentas, Abel, es que a ti te apasionaba tu actividad profesional. Es que de eso se trata. No, la radio es una pasión, es algo que no puedes vivir sin eso. Tú te quedas una semana, un mes sin estar en radio. Para mí es como que si hubiesen quitado algo, ¿no? Se me corta como que a un jovencito le cortan el celular, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo que constantemente ya vives para comunicar, para hablar, para presentar música, ¿no? ¿Y dónde fue tu primer lugar de prácticas? Yo trabajé en la peña. ¿Tuviste que irte a una peña? Sí, de presentador. Ahí hacer mis pininos, ahí. Y luego terminé en discotecas. Yo animé la discoteca de los 90s en Lima. Comencé en el Madison, que está por el Jirón de la Unión.
de así gratis. ¿Hasta ahora existe? Ya no. Ya no. Ya no, en esa época, todo hablando de los 90, Claro. 92, perdón, 93, el Madison, el que está en el Girón de la Unión estaba, el Palace. Ya estaba de moda Los el fines de tecno. semana. La época del tecno lo viví a plenitud, conozco muchísimo de este Ya. tema, me gusta. Y bueno, hasta el 96, más o menos. ¿Y en qué momento haces tu cambio de ser animador de discotecas y todo esto al periodismo serio ya? 97 ya tenía todo, nos certificaron y todo lo demás de locución, hicimos nuestra presentación. Y el 98, 97, 98, termino, comienzo y ya yo conozco a la mamá de mi hijo. Y me regreso a Satipo, me regreso acá. Y ya regreso el 99, 98 y encuentro ya otras emisoras. Además que ese tipo cambió porque creo que en el 98 llegó el asfalto hasta acá. Claro, claro. 98, y habrás visto una ciudad completamente diferente. Sí, ya había cambiado, sobre todo Río Negro. Río Negro se transformó muchísimo y empezamos a buscar oportunidades acá en las radios y ahí es donde conozco bueno, en ese entonces ya era alcalde don Guillermo Chumpitas. En alcalde de Río Negro. Claro, y me da la oportunidad para trabajar en su emisora. Río Negro tenía una emisora antes. De la voz. municipalidad. La municipalidad. Y entro a trabajar ahí. Y de ahí dije algo más abierto, algo más popular, no sé. Y es donde vengo a Casa Tipo. Y conozco a don Ernesto Chuchón de Radio Estudio 99. Y ahí ya lo escuchaba a Elías Paredes, lo escuchaba a Edgar Gerardi, lo escuchaba a Max Paul. Pero ellos hacían locución juvenil. Sí, locución juvenil. Pero muy conocidos acá, a Carlos Caguana. Bueno, eran las estrellas, muy conocidos, mucho más conocidos. Y empiezo a hacer música, pero luego lo escucho por la radio en la mañana, lo escucho a Fernando Santos. ¿Y quién es el señor que habla? Un poco me llamó la atención por Claro. el timbre de voz y los temas y lo polémico que era. ¿Quién es el señor? Entonces pregunto por él, me dice de Fernando Santos, periodista que ha venido de Tingo María, ya está trabajando un tiempo acá. Me gustaría apoyarlo, no sé cómo podría para entrar a tallar ahí. Y bueno, a mí siempre me gustó ya presentar la música, hacer música juvenil, todo, pero quería incursionar ya en eso, ¿no? En el periodismo. Y me dice, a ver, lo conocimos, me dice, a ver, léete este texto. Yo tenía la lectura. Claro, y todo eso, ya con todo. Está bien, me dice, ¿me puedes apoyar narrando las noticias? Ya, perfecto. Y comenzamos a narrar las noticias, luego a sacar noticias, a hacer de reportero. Conozco a Pedro Vélez, que tiene muy buena voz, un locutor que trabajó en Panamericana en Huancayo. Y él estaba acá y me encuentra y me dice, ya vamos a narrar, y narramos acá. Modestamente, Estudio 99 no tenía casi nada que envidiar a RPP porque había una narración muy fluida. Ustedes constituyeron un equipo de trabajo. Un equipo con Nelly Castro. ¿Quiénes estaban en ese equipo en ese entonces? Estamos hablando del año 99. 99 ya, sí, 99. Nelly Castro, Pedro Vélez, Víctor Mogollón hacía programa musical. Y hacíamos equipo Nelly Castro, Pedro Vélez, mi persona y Fernando Santos en la dirección. Era un equipazo. Muy buena experiencia allí. La sintonía. Una de las cosas que yo al menos vi en ese tiempo era que Fernando Santos logró captar la atención de la gente por el enfrentamiento que hubo entre él y Arturo Durán, ¿no? Claro, era Eso fue básicamente casi como una telenovela que se armó allí, porque era emocionante escuchar constantemente todas las denuncias periodísticas que él realizaba del régimen de Arturo, ¿no? Sí, era de repente el periodista más crítico a su gestión, que nos tocó vivir experiencias allí. Tú también, o sea, digamos, viviste esa, pero sí, en parte, sí, como protagonista de él. Sí. Yo recuerdo que en aquel entonces una de las cosas que él hizo, creo que incluso hizo un llamado a la población cuando un día fueron a la radio y quisieron amedrentarlo. Claro. ¿Tú dónde estabas en aquel entonces? Estábamos ahí trabajando. En una primera fue cuando eran dos grupos, las personas que apoyaban al alcalde y las personas que apoyaban al periodista, ¿no? A Fernando.
Entonces, cuando de pronto él estaba haciendo algunas críticas, de pronto el entorno del alcalde vinieron hasta la cabina, quisieron entrar y él empezó a llamar a la gente, a alertar, ¿no? Entonces la gente apareció, pero también apareció la otra gente. Y ahí afuera de la cabina, afuera de la radio, se agarraron a trompadas. Era una bronca afuera. Pero ¿por qué sucedió eso, Abel? Un poco de repente tú que... ¿A qué se debe que el señor Arturo Durán llegó a ese punto de querer de repente... yo creo que una de las frases, digamos, más recordadas de su gestión era "tengo la plata aquí", ¿te acuerdas? Debo confesarte esto, fue algo... A ver, era tanto la bronca con el alcalde, que con Arturo Durán, que bueno, ahora ya nos pasamos la voz, somos buenos amigos. Claro, sí. Pero en esa época era el señor alcalde. ¿Tú nunca le preguntaste, pero Arturo, qué te pasó? ¿Por qué te transformaste en ese tiempo? Sí, lo entrevistamos, sí. ¿Y qué te respondió? No, fueran épocas, pero que ustedes no entendían, Fernando no entendía, era una política, la gente del fujimorismo estaba contra de mí, bueno, tiene sus argumentos. O sea, claro. Digamos que había más, achacaba este problema a un tema de corte ideológico. Sí, entonces, bueno, no tanto para reclamarle, sino de repente para reflexionar un poco cómo son las cosas, ¿no? Una de las cosas que a mí me pareció significativo, porque yo he visto que hubo una rivalidad, digamos, muy apasionada entre los dos, pero antes de que muera Fernando, creo que en la pandemia los vi, a los dos, y me pareció significativo ver a Fernando Santos y Arturo Durán, después de que hace más de 20 años atrás han tenido pues un enfrentamiento brutal allí. Fue algo muy significativo, ¿no? O sea, cómo es que el tiempo termina curando heridas, reconciliando a las personas y bueno, finalmente... Sí, justamente es que eso nos hace ver, y siempre conversábamos en algún momento, que la política o los cargos públicos no son eternos, pasan su tiempo, en algún momento llegamos a ser personas, ciudadanos igual, y nos vamos a encontrar en el camino. Entonces, quizás buscar el lado positivo, las lecciones que podamos aprender, ¿no? Pero en ese entonces se llegó a destruir la radio, destruyeron Radio Estudio 99. Fui parte de la masacre ahí con la gente que apoyaba al alcalde y tuvimos que salir con unas radios ya pequeñas, reparadas ahí, ¿no? Entonces, luego cuando nos mandaron a hacer un reportaje dentro de la municipalidad, porque no nos querían ver en la municipalidad, esa es su gente de Santo, no entra para acá, pero nosotros nos metíamos. Era el ímpetu, ¿no? Cada vez nos gustaba más. O sea, mientras más se aferraban ellos, ustedes más intrépidos. Sí, ¿Cuántos años tenías en ese tiempo? Ya tenía 26. Uy, pero estabas con toda la efervescencia, claro, la adrenalina de la juventud. Y entonces, claro. Una época nos dice, hay una reunión en la municipalidad, y en las afueras de la municipalidad, que hasta ahora es el patio atrás. Claro. Patio. Y nos dice, vas a ir a cubrir la información, porque ahí está reuniendo la gente, Durán está reuniendo a toda su gente, la gente del campo. Tenía bastante respaldo de la gente del campo. Digamos dice, ya vaya con tu grabadora. Y Nelly Castro, una colega que ahora creo que está en Arequipa, me dice, vamos. Luego, pero no, yo solo voy a ir porque ahí no... Claro, puede pasar cualquier cosa. Yo no digo, vamos. Bueno, vamos. Y nos fuimos. Llegamos así, entramos a la municipalidad y de verdad, era una cantidad de gente ahí en el patio. Y veo al señor Víctor Caro, que está dirigiéndose, ¿no? Entonces, como está hablando ahí Víctor Caro a la gente así, de espalda, nosotros estamos en la parte de atrás, yo saco la grabadora y despacito le pongo por atrásito y empiezo a grabar. No sé cómo alguien le dice, mira, ¿qué está grabando? Y Víctor Caro voltea y se da cuenta de la grabadora. Entonces, Nelly está de mi atrás, entonces dice, ya ves, acá ha mandado ese periodista Santos a su gente, acá está grabándonos. Y toda la gente volteó, ya agárrenlo. Y yo saqué la grabadora y metí y quise salir, pero ya la puerta estaba cerrada. Entonces, vamos al segundo piso. Subimos segundo piso. La oficina de defensa civil, nos metemos ahí. Nos metemos. Y el señor Carlos, Humberto Mata Romaní estaba ahí, que era el responsable de defensa civil. ¿Qué pasa? ¿Cómo van a entrar así? Señor, nos quieren agredir. ¿Quién? Sale, gracias al señor
Humberto Mata, nos libramos de probablemente una golpiza ahí. Sí, porque se vino toda la turba ahí. Toda la turba por detrás. El señor cerró la puerta, le echó seguro y nos quedamos adentro. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué? No, estábamos grabando. ¿Pero cómo van a entrar sin permiso? Y la parte de la oficina tenía unas rejas así, ¿no? Más o menos. Claro. Pero eran, digamos, grandes como para que pueda entrar una persona. No tanto, porque si pudiese entrar, se entraba. Ya. Porque se treparon, yo vi como... empezaron a hacer... Sí, se treparon y dijeron cosas, ¿no? Que no puedo decir. Claro. Salgan de ahí, salgan. Claro. Ahorita vamos a entrar. Pero era así, cantidad de cabezas. Y para darme cuenta, Nelly estaba llorando. Que le dije, te dije que te quedara. Yo no hacía... Ya estamos acá. Tuvieron que venir policías. Salimos flanqueados por policías. Una experiencia de que le iba a acordar a Arturo. Yeah. ¿Y qué y te una dice? vez en sesión de consejo. Claro. En sesión de consejo estábamos ahí. También me metí. Pero yo no me iba parado, así como todos están sentados, yo me iba de cuclillas, así grabando. A los regidores que están hablando. Cada sesión de consejo era bronca ahí, ¿no? Entonces, Arturo dice, ¿y este señor quién es? Yo le digo, de hecho sí te conocía, pero sí, ya, o sea, era una forma ¿quién de... es este señor? Ya. Entonces, soy reportero. A ver, tu RUC. Me pide RUC. Y Víctor Caguana, el ingeniero que era regidor en ese entonces, señor alcalde, ¿cómo le va a pedir RUC? Que es falta de respeto, déjale que está cumpliendo su trabajo. Bueno, se agarraban ahí. Un día también me lanzaron de la escalera de ahí del segundo piso. Y había entrado a grabar y su funcionario, su gerente municipal salió por delante y me dice, hermano, retírate porque estás provocando acá, ¿no? Pero yo quiero grabar porque las sesiones son públicas. Claro. Y no me había dado cuenta que Arturo viene por el otro lado y viene pero con una gana de la mano de quitarme la grabadora. Y yo jalo la grabadora y se va como de largo, claro. Y en su impotencia digo, sáquelo. Y vino su seguridad y me agarraron uno de acá, el otro de acá y... Bueno, no se han pasado cosas. Pero quizás tú cumplías lo que decía Hildebrand, si el periodismo no es recalcitrante al poder, no es periodismo, ¿no? No. Definitivamente, ¿no? Pero hay que ser muy osado, muy valiente para poder hacer eso. Ahora, esa es una parte que tú mencionas cuando entra Arturo Durán, tiene una salida abrupta de la municipalidad. Yo recuerdo una imagen en la que él creo que entró a la PIP, a la policía. Sí. De ahí la camioneta se la llevaron la gente en peso. En peso, claro. Hubo toda una trifulca, convulsión social en Satipo. Y después de eso yo vi una estabilidad, ¿no? Más o menos hasta después de la época de la alcaldesa Mavi. Y luego entró... Claro, ya asumiría el mando, el cargo, también ya extinto Carlos Wari. El profesor Roger Wari. Roger Wari. Luego, ya ahí el 2000 vendrían las elecciones, Mavi Quevedo se perfilaba como candidata, gana las elecciones y sentí que yo quería el periodismo buscar algo más. Ya. Me regreso a Lima. Ah, ¿te ausentaste en ese tiempo? Sí. Me fui en el 2004. Okay. Finalizando 2003. Y llego a Lima porque hice un contacto con un amigo de años de las academias. Me dice, oye, acá en Canto Grande están necesitando, tú tienes buena voz, que por aquí. Me voy. Es una oportunidad. Y dije, Fernando, voy a ir a Lima. No, pero ¿cómo vas a ir si estamos acá? Todo. Necesito abrirme paso, necesito algo más, ¿no? Porque yo veía que había algo más que conocer sobre periodismo. Entonces salí. Llegué a Radio Canto Grande, allí entrevisté, primero haciendo programa musical para que vean mi desenvolvimiento, las pruebas. Y luego ya ingreso como relator de noticias. Luego me mandan como comisión. ¿Para Radio Canto Grande? Sí, para Radio Canto Grande. Llego a ser corresponsal de prensa del Congreso. Estuve como un año como cronista parlamentario y luego haciendo las noticias y asumí el cargo del noticiero. Llegaba la época presidencial, las elecciones presidenciales, entrevisté a Ollantumal,
tuve la suerte de entrevistar a Paniagua, al señor Andrade, que en paz descanse ambos, ¿no? A Guido Lombardi. Bueno, gente que pasaban por ahí para hacer su campaña, lo entrevistábamos. Y luego también nos fuimos a Radio Libertad, a Radio Cora, que ya iba desapareciendo Radio Cora. Yo escuchaba muchísimo al periodista ya extinto Ramírez Lazo. Entonces, desarrollamos... Tuve la oportunidad de tener roces mucho más abiertos con Alberto Cuquín Maturana, con el relator de RPP que hacía los comerciales de Cristal, Edmundo Sabanés, relator deportivo. Lo conocimos en persona. Y llegamos a trabajar en una agencia de publicidad, ¿no? Para hacer voz en off para comerciales, documentales. ¿Y cómo es que decides regresar a Sati? ¿Por qué te motiva a regresar a Sati? Ya fue haber rozado claro, la idea mío era ya quedarme en Lima. Claro. Quedarme en Lima, hacer mi propio estudio, estaba en ese proyecto. Lamentablemente se presentó un problema familiar bastante delicado, ya que tuvo que ver con mi señora madre, que tuvieron que estaban a punto de perder ya un terreno. Y no había más que... Todos los demás de mis hermanos estaban en Lima, ya habían hecho sus familias, sus cosas. Tú eras el único que podía. Tenía la posibilidad de regresar. Wow. Y fue algo ya que, por una situación ya de emergencia, a regresar, ¿no? Regresar. Y ahí me entero que ya Fernando Santos tenía su radio, Revolución. Ya yo vine solamente por un mes, iré 1 o 2 meses para solucionar el problema y regreso. Normalmente siempre pasa eso, ¿no? Dice, vuelvo 30 días, 15 días y te quedas toda la vida. Sí, pasó eso, me dice, pero ya, que estás acá, vamos, que está la radio, acá está esto. Y tu familia está acá. Y nos quedamos. Y ya estamos hablando de qué año más o menos, 2013. 2012, sí, 2012. Yo regreso el 2011, del 2012. O sea, volviste a hacer ejercicio del periodismo en el segundo gobierno de César Medea Tello. Claro, 2012, ya a mitad casi ya para punto de terminar. Cuando era también, lo encuentro también en otra trifulca a Santos en su posición ahí. Claro, él fue muy recalcitrante también al gobierno de César Medea Tello. Y ahí empezamos toda la nueva era. Yo en algún momento vi que también tuviste algunos inconvenientes en ese tiempo. Y en algún momento hacías denuncias públicas a través de tus redes sociales, a través del Facebook. Una de las cosas que yo recuerdo, me parece una injusticia que no se haya subido fue en una entrevista que tú le hiciste a él, a César Medea, ¿no? Creo que en el local de TV Catelsa. Claro, a mí me invitan para... Pero él sabía que en verdad que ustedes eran opositores como periodismo, o sea, hacían una labor de periodismo, digamos, bastante incómoda, pues, ¿no? Como lo que el periodismo debe hacer. Como tiene que ser. Y él sabía que tú eras incómodo para él, pero aún así te aceptó la entrevista. Claro, porque yo no trabajaba para TV Cable y fue sorpresa para mí. Me llama un día el gerente, nos invita a un café, me dice, te queremos para una entrevista exclusiva. Y yo que sepa, si te invitan es para que trabajes en el canal y noticiero, pero exclusiva, ¿cómo así? Solo para esa entrevista nada más. Y me dice, solo para que entrevistes, es para Medea Tello. Medea Tello, porque solo para esa entrevista. Sí, claro, de ahí luego vemos a ver cómo podemos hacer, si podemos trabajar. Bueno, a mí no tanto me llama la atención la televisión. Y ahora justo hay otro proyecto que vamos a salir en televisión también. Qué genial. Pero para mí es más la radio. Entonces, me dice, quiero que le hagas la entrevista. Y lo primero que hago siempre cuando voy a un medio es decirle, por si acaso, la línea que tengo siempre es frontal, siempre es incisivo, de repente eso no le va a incomodar, o cómo están con ustedes, no sé. No, me dice, no hay problema. Pregunta todo lo que tú quieras preguntar. Pregunta todo lo que tú quieras preguntar. Listo, esta entrevista es tuya. Queremos que veas, a ver cómo, ¿no?
A ver, dame un segundo. Mira, Sí. la dinámica de este programa es nunca cortar las transmisiones porque lo hacemos de largo, pero Sí, claro. creo que las chicas nos van a invitar un café, ¿no? Gracias, gracias. A ver. Muchas gracias. Pero ponlo ahí, ponlo ahí. A ver, vamos a ayudar con esto. Ahí está, muy bien. Gracias. Esto viene de cortesía de Kairos Café. Kairos en realidad Coffee. Kairos hemos, Coffee. nos ha albergado como escenario de este conversatorio. Qué Creo que es muy interesante, interesante. qué La verdad interesante. que Qué bien, tiene qué muchas bien. cosas que contar. Sí. Inclusive esto creo que da para una segunda parte. Pero bueno, Ya. a ver, dale. Oh, gracias. Con el café. Qué Es, bueno. básicamente producto ahora pero creo que hace falta pásame el azúcar y eso. A ver. Ahí está. ¿Estamos al aire? Sí. A ver. El café de un tiempo a esta parte se ha Sí. empoderado, En ¿no? relación hace 10 años atrás, no había, pues. No había. No, Yo tengo ahí un recuerdo que normalmente siempre la producción de café que se hacía en ese tiempo, estábamos hablando 90s, Yeah. en buena parte de los años 2000. Yeah. Y qué pasa que cuando compraba el café así en bolsitas, ahora ya pues hay toda una producción de marketing detrás. Sí. Lo probaba y me desilusionaba siempre ya, Ya. porque el café no tenía muy buen sabor. Entonces yo prefería comprar el de sobre, pues, ¿no? Ya. Pero no me gustaba porque el sabor del sobre es muy caramelizado. Ah. De hecho no es café puro, ¿no? Entonces yo decía al final, el café no me gusta. Entonces conocí a un amigo en Pangoa Ya. que él producía su café y yo le comento el tema, ¿no? Y le digo, oye, me dice, ¿a ti te gusta el café? Me dice, no me gusta, le digo. ¿Pero por qué? Me dice, el café es rico. Y yo le digo, no, es que siempre pruebo el café de sobre, le digo, ¿no? Ah, ese es tu problema, pues me dice, no has probado verdadero café. Yo te voy a hacer probar un café de verdad y me vas a decir si te gusta o no, me dice. Ajá. Y me prepara uno para pasar así. Estamos hablando del año 2016, ¿ya? Mira, ¿cuánto tiempo ha pasado? Sí. Y yo seguía con los ojos vendados. Me invita al café, lo pruebo, porque hay gente que lo toma sin azúcar, ¿no? De hecho, Claro, son ya te gusta. cuestión de gustos. Y lo pruebo y bacán, o sea, qué rico, le digo. Ya, pues, ya es como me dices que no te gusta, me dice. Y como en ese entonces empezaron a haber variedades y café tal, café esto, el otro, yo le digo, ¿cómo sé? Le digo, ¿qué café me gusta? Me dice, mira, es fácil, tú tómalo y si te gusta ahí es, o sea, no hay tanta ciencia. Yeah. Y desde ese entonces ya pues entendí que el café para pasar pues el chanchamayino, el de Selva Central o el de Satipo, que son unos cafés deliciosos, pues, ¿no? Fíjate que en los 80s, en las chacras, consumíamos el café de tarro. Nosotros sembrábamos café en ese entonces. Claro, Pero consumíamos así, era como es? Una especie, digamos, de, no sé si complejo, pero que tomaba su café Kirmo, Nescafé, claro. se compraba en tarro. Pero fíjate cómo en el tiempo, ahora pareciera que se está extinguiendo, no hay mucho mercado para el café de tarro porque la gente está descubriendo el café nuestro. Sí, mira, yo te digo, Satipo siempre ha sido tierra cafetalera. Cuando yo vine a vivir, de hecho yo tampoco no soy satipeño de nacimiento, pero cuando yo vine a vivir a Satipo producía café. Claro. Pero igual como tú dices, yo probaba la de sobre y no me gustaba, pues en realidad, ¿no? Pero bueno, ya muchos años después, 2015, 2016, imagínate, después de muchos ahora, años, bueno, por todos lados hay cafeterías. Qué bueno. Entonces, creo que eso es algo muy, muy positivo. Sí. Me parece que el tema de la roya tuvo mucho que ver, generó un punto de inflexión, ¿no? Sí, O sea, también. Para que se pudiera lanzar un... Claro, a partir del 2013, que fue esa época bastante dura para los productores cafetaleros, 2014 como que entraría a tallar esto, ¿no? El mercado se abriría en 2014, 2015. A ver, Cada vez más. para un poco no salirnos de lo que nos estabas contando con relación a la entrevista con César Medea Tello, Ya. al finalmente, ¿cómo es que terminas aceptando la entrevista? No, para mí no había problemas. Ya. Más bien me preocupaba los problemas que iban a tener ellos. Como ¿Por qué? empresario. Porque tú no ibas a cambiar la forma en cómo No, le ibas a por entrevistar, eso era- siempre ibas a ser incisivo. Claro, si me preguntaban si podía entrevistarlo, por supuesto, es un político más, ¿no? Claro. Bueno, con todo el respeto, ¿no?
Me dice, pero y yo normal le advertí, pero por si acaso, me dice, mi entrevista. No, pues ya sabemos, por eso mismo te hemos invitado para que tú lo entrevistes. Ya, no hay problema. ¿Cuándo, a qué hora? Tal día, tal hora. El historial de su primera gestión, su segunda gestión, tenemos que empapelarnos un poquito. Claro. Listo, eso fue todo, ¿no? Y asistimos a la entrevista, al canal. Merea tiene, pues, tiene sus aires, es su forma de ser, entiendo yo, de llegar y... Es militar, ¿no? Claro. De hecho, o sea, Entonces entiendo que le cuesta, supongo, como que militar le cuesta que alguien claro, siempre sí, está ese, digamos, esa esencia sumamente vertical, ¿no? Donde Claro. las órdenes se cumplen sin sin duda dudas ni murmuraciones. Sí. y todo lo que uno diga pues es así a rajatabla, ¿no? Claro, Entonces, pero yo vi en algún momento en esa entrevista, porque vi un fragmento, en donde ya el ánimo empezó a exasperarse, porque tú fuiste bastante incisivo y él ya se sentía acorralado por momentos. Creo que no tienes esa entrevista, deberías lanzarlo en YouTube. Debe tenerlo en el canal. Lo que buscaba, y te debo confesar, es que la mayoría de políticos mienten, Claro. pero es exponer al político, al televidente. ¿Quién es el político? No es el periodista el interesado, Claro. o el televidente interese, sino el político. Necesitaba medir el temperamento, porque todo dice que es un prepotente, que es así, todo el mundo le tiene miedo, pero quería buscarle hasta dónde pueda llegar porque veía que en un momento quería perder la calma. Quería perder la calma. Lo calmaba porque había venido acompañado de varias personas desde el otro lado. Yo le veía que sudaba y que se alteraba y yo Pero en quería ningún momento dijo, ¿sabe qué? Corta esto acá y no va. Pero eso era lo que quería al final. Bueno, si yo tenía que buscar algo que rompa, que esa entrevista explote, quizás hubiese sido una entrevista dentro de mi historial que marque, ¿no? Mi experiencia. Claro. Cómo es un político prepotente, posesivo, imperativo, y cómo al final, con las preguntas y siendo incisivo, puede en algún momento perder la calma. Y eso a él no le convenía. Un periodista busca ser incómodo. Provocador. Provocar siempre. Entonces... Como, no sé si tú te acuerdas, hay una entrevista de Jorge Ramos, el periodista de Univisión, Ya. que lo entrevista ahora creo que trabaja en CNN, pero él lo entrevista a Nicolás Maduro. ¿Te acuerdas? Y está en el Palacio de la Moneda, en el mismo Caracas, y le dice, señor Maduro, acá hay gente que se muere de hambre, y hay presos políticos, son más de 100. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? Y Maduro no aguanta. Le dice, Perdió no la venía calma. acá, Perdió la así, calma. sabe que esta entrevista no tiene Lo ningún cortó. sentido ni para ti ni para mí. Es más, le dijo que si tú fueras de acá de Venezuela... Claro, estarías preso ahorita. Estarías preso. No, yo sé, totalmente salido de orza, desfasado. Pero o sea, en realidad, como tú dices, el periodista, pues en ese punto tiene que ser hasta cierto punto. Claro, pero ahí el periodista termina como un héroe. Claro. El que pierde es el político. El que pierde es el Entonces me parece que Merea calcula bien eso y no ha caído. De repente, o sea, sí estuvo a fuiste punto. incisivo, Sí, en verdad. sí, quizás. Pero ahora Sí. si él lo ve en esta entrevista, la próxima va a decir, no, con Abel no. Fue la ¿Tú te primera... hablas con él ahora? No, O sea, ¿se saludan? No lo veo. No, que nos hayamos encontrado así, no. Pero no tendría ningún problema. Es que aquí hay un tema, Brayton, Ajá. que a veces se confunde y eso debe saber la Ciudadanía. población, la ¿no? ciudadanía, El público. y que no se trata de persona. Ah, tú no le tienes ningún No, animadversión a Muchos él. creen que de Claro. repente uno le tiene cólera personal. No. Es más, en algún momento algún comunicador, algún periodista, cuando él tuvo un cambio notorio en su físico, empezaron a... Claro, él era, normalmente siempre era rellenito, claro, gordito, claro. y luego adelgazó, Entonces, ¿no? pero de pronto, ¿no? Y había quienes de repente por allí tocaban el tema... Casi con mofa, ¿no? presumiendo, Con sorna. presumiendo.
No, yo no siempre estuve de se- acuerdo. No me pareció, digo que no. Él es un ser humano, es una persona. Una de las cosas que yo se lo dije, porque conversé también con él justo para este canal, era el hecho de que en verdad a veces él tenía ciertos matices, ni siquiera ciertos, en verdad actuaba con mucha prepotencia a veces, ¿no? Y él me dio explicaciones, me dijo, y hasta cierto punto le doy razón, ¿no? Cuando uno no es una persona de decisión, la gente puede sentir que puede estar por tu encima, ¿no? Ujú. Pero todo tiene un límite, pues, ¿no? Claro, claro. Pero una de las cosas que también yo de alguna manera rescato de las gestiones anteriores que él tuvo fue que intentó crear una identificación del satipeño, generó la marca Satipo con el loguito, el himno a Satipo lo sacó en su gestión, o sea, trató de generarle una identidad. Esperemos que ahora en esta gestión que está haciendo, pues por el bien de la provincia, porque acabamos de salir de una gestión también sumamente... Un desastre. Claro, Merea Satipo le está dando una última oportunidad. una última oportunidad. Merea ha tenido 2 oportunidades. Si bien es cierto, hay cositas que hay que rescatar, como que interesante, lo de la marca Satipo y todo Hay ello. una identidad del Hay que patrón, rescatar, ¿no? hay que rescatar. El himno a Satipo, por lo que tengo entendido, viene de un autor que no es No, claro, pero claro, de él hizo repente un le dio concurso, realce. me parece, ¿no? Hay que de repente también darle ese reconocimiento. Ujú. Pero 2 años, Brayton, de gestión, consideramos que pudo haber hecho Hecho más. mucho más. Ahora, eso también, mira, está con relación a que estamos atravesando tiempos críticos con relación a la violencia, pero una situación que sí no cambia es el tema del calentamiento global. Ujú. Y uno de los reportes que se generó, me parece que en el New York Times, ya se hablaba hace como 5 años atrás, es que tanto productos como el plátano seda especialmente, el cacao, y el cacao con mayor énfasis porque el cacao solo crece en la franja de la línea ecuatorial, o sea, estamos hablando de Perú, Ecuador, Colombia, Claro. no crece en ningún otro lugar del mundo, Ujú. pero que también están apareciendo enfermedades producto del cambio climático. Y mira, hace 5 años ya nos están advirtiendo, pero ahorita nadie hace nada. Sí, pues. Sí. Entonces, tenemos un instituto del café que yo pienso que debería, más que del café propiamente, debería ser de productos tropicales en general, y Ujú. cada uno con su cuestión allí, para generar una innovación. Porque si no innovamos, vamos a perder esas plantaciones. El café, en el 2013, lo que conversábamos Sí, hace sí. un momento, Abel, Roya. una de las cosas que me decía la gente a mí es que llegaban muy contentos porque los granos empezaban a brotar hermosos, Claro. y de pronto se Se caían. caía, sí. Y habían generado compromisos económicos sumamente fuertes, confiados en que ese año iba a Problemas haber una financieros, producción. sí, sí. Y mucha gente hasta se quiso suicidar. Para ellos Sí. fue como un terremoto a escala 11 donde todo se fue al Es diablo. que esa es su fuente principal de economía para nuestros hermanos agricultores en su mayoría. Y creo que, sí, pues hasta el momento no se ha definido políticas, para empezar, ni del gobierno central, ni de los gobiernos regionales, ni de los gobiernos locales. No hay, por lo menos, un horizonte. ¿Qué se quiere hacer? ¿No? Eso nos lleva, digamos, a esta última parte de este capítulo, digamos, final de esta hermosa entrevista. Abel, la verdad que nos has hecho mencionar tantos nombres que han pasado por la historia de Satipo. Tú mismo has sido protagonista en los años 90, has sido inclusive rondero también. Sí, sí. Estamos viviendo tiempos críticos, Abel, ahora. El año pasado, una de las cosas que yo veía con mucha preocupación, y que no solamente es de este año, que quisiera hacer una breve introducción en este aspecto, porque hay que ser muy meticulosos y justos también con la historia, en el sentido en que el Perú, como país, desde la independencia, pues no ha sido completamente independiente, como se mencionó en su momento. Yo creo que inclusive el Perú tuvo 3 momentos emancipatorios en ese aspecto. Quizás el primero, cuando vinieron Bolívar y San Martín, y en ese tiempo pues se hizo la proclama, se peleó contra la fuerza realista y el Perú logró su independencia. Pero los libros de historia pues narran que en realidad el Perú seguía viviendo bajo el modelo latifundista. Los que gobernaron en el Perú se repartieron el Perú a lo que han querido. Siempre. Tierra, animales, recursos naturales y seres humanos. En ese tiempo teníamos a los chinos, japoneses, estaban los africanos que habían venido, esclavos negros,
y los indígenas andinos y amazónicos. Claro. Todos ellos habían formado parte de la propiedad de aquellas personas que se quedaron en ese entonces. La historia relata, Abel, que Castilla, por ejemplo, liberó a los negros en la Plaza de la Constitución de Huancayo, sacó una constitución, abole la esclavitud. Mira, segunda independencia en el Perú. Pero a pesar de eso, los indios seguían siendo propiedad de los latifundistas, de los grandes hacendados. Claro. Tercera independencia, Velasco Alvarado Claro. libera al indio de ese yugo bajo la revolución agraria de ese tiempo, que era la tierra para el que la trabaja. Claro. Entonces yo veo ahí 3 momentos de independencia en el Perú. Pero el Perú pues es un país que no ha superado su pasado colonialista, pues, ¿no? Yo conversaba con mi hermana, que es abogada y ella estudiosa de la historia, y me decía: Brayton, pero no te olvides que el Perú ha sido la capital del virreinato. Y el virreinato pues era una extensión que abarcaba Chile, Colombia, ¿no? Entonces, que sea la capital del máximo, el eslabón de España, pues no nos hace poca cosa, ¿no? Claro. Entonces, entendiendo esa situación, no hemos cambiado ahora hasta la fecha. Ese pasado colonialista no se ha superado. El Perú tiene una clase oligárquica sumamente marcada. Se está haciendo evidente ahora. Los pueblos indígenas, tanto andinos, tanto amazónicos, han sufrido esclavitud, han sufrido hasta ahora, inclusive amazónicos con más énfasis, un abandono brutal. Por ejemplo, la ley de la Amazonía, ¿te acuerdas? La exoneración del IGB. Yo leí los antecedentes, y una de las cosas que reflejan ahí es que precisamente el Estado peruano tiene una deuda con los pueblos indígenas amazónicos, ¿no? Bueno, toda esa introducción. Pero en ese afán, una de las cosas que yo reconozco de ustedes ya como medios de comunicación, como comunicadores, como publicistas y todo esto, hubo un cambio generacional que yo lo vi, no sé si tú concuerdas conmigo, Abel, más o menos en el año 2002, a través de la publicidad, en el que el primero que lanzó un comercial inclusivo fue Telefónica. Cuando a través de los teléfonos, yo vi el primer comercial, me acuerdo claramente, de una señora quechohablante hablando en quechua, y la traducción salía bajito, ¿no? Y ella hablaba por teléfono, y dije: oye, qué bacán. Y en los 90, Abel, una de las cosas de las que solíamos reírnos todos era con los chistes de JB, y él había incluido a la paisana Jacinta ya. Y yo mismo me reí un montón de veces. Pero ahora ya no me da tanta risa, porque es una mofa de la mujer andina. Y parte de los 2000 ya era peor, porque la tachaban de apestosa, de tonta, o de grosera, o de tosca, ¿no? Tú, Abel, a la fecha estamos viendo ya que, digamos, el Perú está entrando en una situación muy convulsionada. Y te he visto demasiado activo con relación a eso, ¿no? O sea, has estado... Una de las cosas que yo te tengo que reconocer, quisiera preguntarte es: ¿en qué momento tú te percataste de que Pedro Castillo podía ganar las elecciones? Porque tú lo decías en tus redes, hay una fuerza que está creciendo a nivel nacional, y decía: oye, Abel está loco, ¿no? Porque las encuestas votaban a Johnny Lescano, dice, no, Abel está desconectado, pues, creo que no está viendo las noticias, pero tú ya lo anticipabas. ¿Cómo es que te diste cuenta de eso? Claro, pero debo confesarte también que descubro que tienes una posición también en este tema, y te he leído algunas veces. Sí, claro. Y eso es bueno, tener, digamos, diferentes perspectivas, posiciones, conceptos. Lo que ha pasado con Pedro Castillo es que, y no sé, probablemente lo hayan comentado, yo lo haya escuchado, lo hayan dicho en televisión, en radio, en periódico, que él no tenía ni idea que iba a ser presidente. Claro. Vladimir Cerrón apenas soñaba con pasar la valla y ganar unos escaños. Él quería poner unos cuantos congresistas, claro, y salvar a su partido. Pero, ¿qué ha pasado? Es que se ha evidenciado tanto a las organizaciones políticas tradicionales, si se quiere, otras que vienen con nuevos rostros, pero que al final son los mismos. Y aparecieron Hernando de Soto, que es un personaje muy ilustrado, reconocido a nivel internacional, George Forsyth, Urresti, Porky. claro, López Aliaga.
Y revisando el perfil, el legajo, la trayectoria, uno más que otros, pero al final que era la misma cosa. Y me doy cuenta que la prensa en Lima, que ahora sabemos para dónde va, te ponía la vitrina a toditos ellos, ¿no? Incluido a Bengolea, a toditos ellos, Keiko. Claro. Lescano era la figura en ese entonces, en plena campaña, que comienza a trascender. Johnny Lescano. Por el papel, bueno, relevante que hizo en el Congreso, y que ahora podría ser un buen candidato, no sé si sería una buena propuesta. Pero comienza la arremetida contra el Lescano. Claro, sí. Y es Lescano el primer apabullado ahí. Ajá. Y nadie hablaba de Castillo. No, pues no. Entonces decía, si la gente observa a Lescano y a Lescano lo están echando barro y le están haciendo una especie de contracampaña, es notorio, uno se da cuenta, uno es periodista, se da cuenta a dónde va la prensa, a dónde apunta. Y por aquí te saca López Aliaga, por acá te saca Hernando de Soto, a Keiko lo tienen en intermedio porque sabe que hay antivotos ahí. Y me percato que Pedro Castillo iba por el sur y no transmitía la gente que le seguía a Pedro Castillo. Sí transmitían los demás eventos, porque ya todo lo acá. Sale en las redes sociales, lo de Pedro Castillo. Hay una entrevista que le hace un periodista, no recuerdo ahorita el nombre, pero le pregunta sobre el monopolio, le pregunta sobre temas económicos, y que creo que este pata era economista, pero Pedro Castillo estaba más perdido que... Claro. Es que era la figura. No olvidemos que no iba a ser Belmont, no iba a ser Pedro Castillo. La propuesta de Cerrón, Belmont. En primera línea, Belmont era la propuesta, no Castillo. Pero de pronto, algunos cambios ahí, y Castillo aparece. Pero lo cierto es que comienza por el sur y veo a la gente que le sigue. Y le veo a la gente que le sigue en Puno, en Tacna, en Moquegua. Pero eso lo hacías a través de redes sociales. Las redes sociales, es que la prensa no te informaba eso. La prensa de Lima no te decía nada de eso. Claro. Se te mencionaba a López Aliaga, Urresti, Hernando de Soto, George Forsyth, Keiko por ahí. Pero nada de Pedro Castillo. Yo veía mientras tanto en la red que Pedro Castillo va acumulando gente. Cuando ya está por, Ayacucho, Huancavelica, se viene para el centro. Yo hice un reporte ahí. Ahí hice un reporte. No sé, Pedro Castillo llega o avanza o sorprende o aparece. Pedro Castillo aparece. Y tampoco no te habrán dado tanta importancia. No, pues, ¿no? No. Pero yo sí lo noté y dije, oye, pero está haciendo a la vez de pitonizo, pero yo hasta cierto punto dije, no, pero esto es algo un poco absurdo, porque de verdad, ¿quién será el señor? Y ahora, Perú Libre, bueno. No, claro, o sea, estaba recontra agnóstico yo mismo. Claro, y podrían decir muchos que uno que está haciendo votos para Perú Libre, pero claro. No. Es que esa es la realidad. Un candidato, un político, de pronto aparece y le sigue mucha gente, y le va siguiendo mucha gente, como lo que pasó con Antauro. Claro. Que no lo querían reconocer. Pero Antauro venía capitalizando mucha adhesión. Entonces, ¿por qué Castillo llega a ser presidente? ¿Cómo es que gana las elecciones? Llega cuando se dan cuenta que ya Castillo venía empoderado popularmente, es cuando recién la prensa voltea las cámaras. Y era inevitable. Claro. Ya era inevitable. Y comienza lo que ya sabemos que siempre suele hacer la prensa a veces, cuando hay candidatos que no es de repente el agrado, probablemente con muy pocas probabilidades para ellos, y comenzó pues el que era comunista, terrorista, lo y que le llaman ahora el terruqueo. Claro, y apuntaban a Cerrón y todo ello. Pareciera que eso no ha calado, por lo contrario ha generado mayor respaldo. Lo están terruqueando, lo están haciendo, le están atacando. Es que él es el pueblo, es el campesino, el profesor. Ya tomaba sentencia. Y aparece para la segunda vuelta. Johnny Lescano, Pedro Castillo en segunda vuelta, Johnny Lescano ganaba. Claro. Pero contra Keiko no dicen hasta un panetón totus y el panetón gana, ¿no? O sea... El problema es, y ahora la pregunta de millón es cómo aparece Keiko en la segunda vuelta. Eso es que hasta ahora yo no puedo digerir.
¿Y cómo es que Johnny Lescano se quedó calladito ahí? Ahí como que me quedé un poco pensando, ¿qué ha pasado con Lescano? O sea, tú todavía tienes, digamos, la teoría de que ahí hubo algo raro como no para sé, que Keiko... no logro entender cómo es que pasa a segunda vuelta. Ya. Pero bueno, pasó. Y que se suponía, entiendo yo así que había un cálculo allí, que Pedro Castillo no es el tipo preparado, no es el ilustrado, y es comunista, radical, y así que eso no le conviene al país. Y la única propuesta que tienen es Keiko nuevamente. Claro, claro. La gente dijo, mejor él. Y la señora Keiko, no, por tercera vez. Y a pesar de eso hubo gente que, o sea, igual se la tuvo difícil. Yo personalmente te digo, yo dije, bueno, acá tiene que haber una tercera opción. Entonces, personalmente dije, no, tendríamos que irnos por una situación en la que forzosamente lleguemos a revertir este proceso electoral de tal manera que, no sé, pues, ¿no? Ahora, pero era imparable, en realidad ya... Pero ahora, hay una percepción equivocada de hoy en día que dicen, en todas las protestas y todo esto, dicen, ahí está, pues, ¿por qué? Ese por no saber elegir. Señor, ¿a quién ibas a elegir? Ahora tenía dos propuestas que no eran... Ahora, o sea, siempre creo que la última tendencia del peruano es, pero ¿tú por quién votaste, no? ¿Por qué? Esa es una pregunta ya casi como si te gusta el ceviche o no. Claro, pero ¿qué haces si te... Por eso digo, ¿qué ha pasado ahí? Porque hubiese sido interesante entre Johnny Lescano, que había ciertas posibilidades, y Pedro Castillo. Yo votaba por Johnny Lescano, como lo hizo por la primera vuelta, voté por Johnny Lescano. Yo voté por Julio Guzmán. Julio Guzmán, ya. Entonces, pero si te ponen a una candidata que ya viene de dos derrotas, ya la gente no lo asimila, no la pasa, y te ponen a Pedro Castillo, que era la incertidumbre. Pedro Castillo la incertidumbre. Keiko Fujimori ciertamente la corrupción y el continuismo, qué sé yo. Entonces, ¿qué iba a hacer la gente? No es que no ha sabido elegir, no tenía otra opción. Como lo que pasó en las elecciones del 2016, cuando aparece PPK y Keiko. Bueno, teníamos a PPK, a Keiko no. PPK, bueno, ya sabíamos cómo era. Y todo, pero ¿qué hacemos? Con la nariz con la mano en la nariz. Sale Verónica Mendoza y dice, bueno, en esta campaña, en estas elecciones, marquemos PPK. A nada nos queda otra marcar PPK. No votaron porque era excelente candidato. Sí, pues, no. Entonces, y Keiko pierde. Entonces, no es que la gente no sepa elegir, pienso, hasta cierto punto sí. Hablamos en alcaldes, gobernadores regionales, quizás sí, ese concepto es válido. Esa crítica es válida, esa observación, que no saben elegir o se equivocan. Pero en las presidenciales me parece que hay un punto donde entra en cuestionamiento cómo es que llegan. Yo pienso al respecto de ese tema, de lo que tú dices sobre no saber elegir, porque siempre te dicen, piensa bien por quién vas a votar. Pero, o sea, yo digo, si tú tienes de 10 candidatos, 9 que son cuestionables y uno que ni aparece, o sea, no se trata de que tú elijas, sepas que votar, lamentablemente pues tienes que buscar siempre al mal menor. Pero eso pasa porque el Perú vive enamorado de ideas fantasiosas, ¿ya? Que los políticos en su tiempo nos han ido vendiendo. Hice un curso de política en una universidad española, y una cosa que me llamó la atención a mí es si los políticos deben ganar un sueldo o no. Entonces el profesor nos preguntaba esto y nos decía, bueno, nos dio pues, ¿no?, todo el tema bibliográfico, y resulta que esto había sido una pregunta de hace miles de años, o sea, si un político debe ganar o no, y ya habían respuesto también esa pregunta. Entonces el problema surgía en que, por ejemplo, la idea romántica que se inserta de manera, yo digo, intencional en la población es el amor al pueblo, ¿no? O sea, tú, Abel, por amor al pueblo debes vivir con agua y pan, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que ya los griegos en su tiempo se habían dado cuenta de que cuando tú le insertas ese amor al pueblo, lo que estás haciendo es solo promover que la gente adinerada ocupe los espacios de poder. Porque si tú, siendo pobre, quieres ser político, por el amor al pueblo no cobras nada, ¿y qué le llevas a tu casa? Porque hay que llevar algo a la casa, de algo hay que vivir. Claro. Entonces ellos dijeron, no, para que los pobres puedan tener representatividad y estén nivelados con la gente adinerada, hay que pagarles.
Ya se había discutido ese tema hace tiempo, pero ¿qué pasa ahora? Alan García, ¿te acuerdas? Él sacó la ley en la que nadie debe ganar más que el presidente. Y el presidente gana más o menos 13.000 soles. Y es porque no le importaba, ¿sí o no? A él no le importa. Mira, y la prueba de ello es que Jaime Bailey, ¿te acuerdas que sacó un artículo en Perú 21 que se llamaba La plata llega sola? La plata llega sola. Yo recuerdo que un día estaba en Lima por Santa Anita y me compré el Perú 21 y le encuentro ahí el artículo, pues, ¿no? El día que salió. Y lo leo. Y Bailey cuenta ahí que él estaba con Alan y Alan le dice, oye, ¿por qué no le dices a tu mamá que te financie una campaña? Y él le dice, ¿cuánto hay que gastar? Por lo menos unos 7 millones de dólares, ¿no? Más o menos. De ahí te va a sobrar, normal, y te lo quedas, pues, le dice Alan. Y Jaime Bailey le pregunta, ¿cuánto gana un presidente? Y Alan no sabía y le dijo, creo que un promedio de 12.000, 13.000, no, la verdad que no estoy seguro, te le dice. Y Jaime saca su cuenta y dice, oye, pero yo voy a gastar tanta millonada de plata y voy a ganar solo 13.000 soles, o sea, no cuadra, ¿en qué momento recupero? Y ahí Alan le dice, no seas cojudo, pero la plata llega sola. Claro. O sea, sí, en realidad es una idea romántica, yo te digo, la formación que he tenido yo como abogado, los diplomados, cursos de especialización, claro, maestrías, este curso en España, cuesta dinero, sí, ¿ya? Y es una inversión que yo hago con la finalidad de capitalizar en algún momento. Claro. Ahora, ¿y tú crees que yo puedo pensar en el amor al pueblo? O sea, lamentablemente la situación económica que no lo negamos, pero ¿qué pasa? Que eso tiene que estar retribuido económicamente. La ex ministra de Economía, Tony Alva, ella es de ese corte, incluso ella subió los sueldos a los alcaldes. Precisamente bajo esa ideología, ¿no? Ella decía, el funcionario tiene que ganar el nivel económico adecuado, porque eso va de alguna manera a mitigar sus ansias de corrupción, que a la práctica no se da, pero es una idea. Ahora, para mí, Abel, en ese aspecto, tiene que superarse esa idea romántica. Tiene que superarse la idea romántica de que el político tiene que necesariamente el amor al pueblo y por eso tienes que comer agua y pan. No. Yo soy de la idea de que un político, un funcionario público de representatividad tiene que cobrar bien. Y el presidente de la República aún más todavía. En Estados Unidos, por ejemplo, tú sabes que un presidente, después de ser presidente, él pasa a ser de la casta millonaria. Pero hay otro tema más, que en el Perú no pasa. El tema del financiamiento. Las campañas cuestan dinero, Abel. Ese es algo innegable. Pero en el Perú está prohibido que tú, si quieres ser candidato, converses con un empresario que te va a financiar, porque bajo las condiciones que tú y yo tenemos, ninguno de los dos sería candidato, ¿eh? ¿No es cierto? Por más que seamos éticamente irreprochables, ninguno de los dos podría asumir un gasto de esa naturaleza. Pero en Estados Unidos no pasa eso. Viene una empresa, una constructora, empresa de farmacéutica y dice, a ver, ¿quieres postular? Sí. ¿Cuáles son tus planteamientos políticos? Esto. A mí me conviene, bacán, te financio. Postula. Y el dinero ya no es un problema para ti. Pero en el Perú no pasa eso. Pero ¿qué pasa cuando la ley se vuelve ficticia y va contra la realidad? Es que haces lo mismo, solo que de manera ilegal. Claro. A ver, habría que partir, lo que has dicho importante, que por amor al pueblo, que de repente puede sonar muy romántico, como dices, de repente muy popular, como dices, por amor al pueblo. La mayoría de los políticos utilizan el término pueblo, claro, justamente porque esa es la forma de cómo atraer a los electores. Pero no olvidemos que todavía se tenía hasta la década de los 80 a mediados o antes la función de ser alcalde o regidores ad honorem, no tenían sueldo. Ahora, que si es necesario ahora tener que retribuirles, por supuesto que sí. Ahora, cuando se habla amor al pueblo, que si podríamos retirar ese término, solo tendríamos que resumir en algo tan sencillo: vocación de servicio. Está bien. Haz tu trabajo, pero hazlo bien. Por supuesto. Tú recibes tu remuneración, eres alcalde, porque tienes todo el derecho a ganar un sueldo. Un regidor que va a fiscalizar una dieta, muy bien. Pero cumples con tu... ¿Para qué llegas a ser regidor? Para fiscalizar, para representar a la población. Entonces, cumple con ese rol. Al alcalde. A ver, administra los recursos, haga obras. Pero ahí tienes tu vocación de servicio. Más allá. Tú eres profesional, eres abogado. Muy bien. Tienes las condiciones como para poder defender causas justas, ¿no? Que dicen los abogados. Y más allá de lo profesional, y que por supuesto un abogado, dependiendo de sus causas, de los casos, tiene su presupuesto, está su vocación de servicio. Ojo, hay que resaltar a los abogados que, por ejemplo, en estos momentos, las personas que están siendo detenidos arbitrariamente, hay abogados ad honorem. Sí, claro. Ese abogado
Sí, ese abogado tiene, pues está defendiendo otros casos, sin embargo, también se da un tiempo para brindar sus servicios profesionales de manera ad honorem, gratuita, vocación de servicio. Entonces, por amor al pueblo estoy defendiendo, podría decir, ¿verdad? Pero deberíamos entender ese lado. Igual los periodistas, más allá de un caso social, dice, a ver, necesito difundir esto, se ha perdido una niña y si me podría pasar por el medio, ¿cuánto me va a costar? Es un tema social. No le voy a cobrar, le voy a apoyar, paso su aviso. Pero es esporádico, tampoco claro, es la constante. Por supuesto. ¿No? Tampoco es la pero, constante. O sea, cada persona entiendo que debe, o entiendo que podría hacer de su labor, de su profesión, de su especialidad, en algún momento, de ponerle al servicio de la población. Claro, no, eso es innegable, eso es innegable. Ahora, pero ¿qué pasa con el tema político ahora? Pedro Castillo, él prometió que se iba a anular el sueldo, no iba a cobrar el sueldo del presidente. Cosa que nunca hizo, ¿no? Y se le cuestionó por ello. Uno. Dos, desde mi punto de vista, ¿ya? Porque una de las cosas por las cuales yo me volví crítico a su régimen era porque empezó a generar una suerte de victimismo. O sea, la imagen del provinciano, porque mira, tú has mencionado algo muy importante antes, es el hecho de que, por ejemplo, en la generación en la que tú empezaste, como locutor y con tus mentores acá en Satipo, es que, y yo recuerdo, porque rocé eso en la niñez, era de que había una idea en que uno tenía que superarse a través de la formación educativa, ¿no? O sea, mirar a personajes ilustres y en función a eso tomarlos ellos como un ejemplo, ¿no? Como un paradigma de superación, ¿no es cierto? Lo que no significa dejar atrás la cultura. Porque a nosotros pues nos persigue la cultura inca, la cultura chanca, la cultura huanca, la cultura wari. Acá en Satipo mismo estamos la cultura xáninca, xéninca, nomasiguenga. No es un sinónimo de retraso, sino más bien de orgullo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando eso se vuelve más bien, por decir, tú en el colegio, profesor, te sacó 0? ¿Por qué no sabes? Pues no estudiaste. Claro. Y en lugar de decir, sí, admito que no estudié, fallé, tú dices, no, lo que pasa es que el profesor me margina porque yo sé que he hecho hablante, por eso me sacó 0. Y a eso siento que nosotros estamos llegando, ¿no? O sea, fracasaste en la vida, no triunfaste en algo, a veces la suerte es así, no, es porque hay una marginación hacia el peruano provinciano, ¿no? Y eso yo lo veo como una suerte de justificación que me parece muy reprochable replicar. Entonces Castillo estaba haciendo eso. Acá, no, acá es el peruano provinciano, el peruano limeño. Yo digo, oye, está generando una polarización peligrosa. No, pero es que porque él es quechua hablante, no, porque él sufrió mucho en su niñez. Yo digo, aguanta, yo también vengo de allí. No, ¿por qué yo me siento como abogado discriminado ahora? Porque a mí no me enseñaron a hablar quechua, yo no tengo la culpa. En mi tiempo, cuando era niño, yo recuerdo que tú ibas al colegio. Y en el colegio, si tu mamá, tu papá hablaba quechua, era sinónimo de ofensa. Y tú, por eso te preguntaba un poco de tu trajín como provinciana en Lima. Si tú decías eso, ya empezaba el cuestionamiento, la burla, el cholo y así. Entonces, muchos dejamos de aprender a hablar el quechua. Yo no lo hice por voluntad propia, sino que simplemente se me negó a aprender eso. Claro. Y el otro tema que me hacía cuestionarlo a él, precisamente, era generar una cuestión de incitación a un odio hacia el sector productivo del país. Yo digo, o sea, de pronto, no, acá la gran empresa tiene la culpa, ¿no? Acá la gran prensa tiene la culpa. Yo digo, aguanta, acá en Satipo nomás hemos nosotros recibido la presencia de 2 empresas multinacionales, Pluspetrol y Repsol. Atalaya se ha visto beneficiada enormemente con la presencia de Repsol ahí, que ha sido una empresa, gracias a la participación de la organización civil, bastante responsable desde mi punto de vista. Y yo decía, oye, qué bacán sería que otras empresas pudieran entrar acá para poder generar ese tipo de inversión, porque mira, invirtieron, no encontraron nada y se fueron. Y está, no pasó nada. Pero ellos tienen la culpa. Yo digo, pero aguanta, o sea, tanta gente, y tengo amigos ingenieros que han ganado muy buena plata trabajando para Pluspetrol, que ahora no tienen trabajo. Entonces, ¿por qué generar un odio y eso, no? Entonces, ya lo veía demasiado recalcitrante, Abel. Y sinceramente, mira ahora, los líderes que le acompañan a Pedro
siguen incitando eso ahora. Mira, un temita antes de que de repente tú también me puedas plantear tu punto de vista al respecto. Cuando se dice, por ejemplo, hay una frase que se repite hace muchos años: Lima no es el Perú. Y nadie mueve un dedo, ¿eh? Tú no ves limeños reclamando en huelga de hambre o poniendo ahí manifestaciones en redes sociales diciendo que Lima no es el Perú, que mira, pero Lima tiene el suspiro a la limeña, Lima fue esto, Lima... No. Pero ahora Dina Boluarte dijo, Puno no es el Perú, y todo Puno se le vino el... ¿Por qué pasa eso, Abel? ¿A qué se debe ese tema ahora? Claro. A ver, de empresas. Cuando se habla de empresas, de la inversión en el Perú, siempre es necesario resaltar algo. Las inversiones no son malas. No son malas. El país necesita inversiones, eso es verdad. Quienes invierten, por supuesto que tienen todo el derecho... ¿Ya ves? Por supuesto que tienen todo el derecho de llevarse sus dividendos, claro. de ganar algo, porque por algo invierten, son empresarios. No hay empresario que no quiera ganar dinero. Claro, definitivamente. Eso es verdad. Lo que se debe entender, y creo que está clarísimo ya a estas alturas, es que si yo hago un negocio contigo, yo voy a ganar. Claro. Pero se supone que tú también tienes que beneficiar. No se trata de que yo me lleve en paila y tú te quedes con unas gotas. A eso podríamos denominar un negocio razonable, un negocio bastante consciente, cosa que no está pasando. Entonces, decir esto no te hace de izquierda, no te hace de derecha. No, eso es... Simplemente es una cuestión de sentido común, que no necesita ser erudito para entender en economía, para entender esta situación. Ahora, se habla muchísimo de que Pedro Castillo no ha cumplido su compromiso. Eso es verdad, que va a trabajar con su sueldo de maestro, que a mí me parece eso es una mentira, mintió, no cumplió. Le reclamas eso. Pero también ofreció el cambio de constitución a la Asamblea Constituyente. ¿Y qué ha pasado con eso? ¿Por qué no le reclamamos eso? Bueno, ya no hay necesidad que lo reclame, la gente lo está pidiendo, por lo menos en un gran sector, se puede notar. Ahora, Puno no es el Perú. Brayton, la población sureña, a diferencia de repente de la zona del sur, del norte, en estos momentos la población peruana está sensible. Puede que sea un lapsus, no sé, de parte de Dina Boluarte. Quizás lo haya dicho sin ninguna mala intención, pero en estos momentos... Estaba muy sensible, Está digamos. sensible, por lo menos la gente claro. del sur, donde han muerto, ya van bordeando las 60 personas, 60 fallecidos y un poco más de 700 heridos, que podrían ser más. Entonces, tendríamos que tener muchísimo cuidado para tener que decirnos o dirigirnos al pueblo, para empezar. Creo que ese gran sector de gente, que en su mayoría son del sur, necesitan ser escuchados. Y el hecho mismo de que no sean escuchados desde el pasado 7 de diciembre, que no tiene que ver, que ya incluso muchos no dicen que Pedro Castillo, habrá algún sector por ahí, dentro de ese sector sureño, habrá un sector que dice restitución, que vuelva Pedro Castillo. Pero hay una gran parte de ellos que ni lo mencionan. Están pidiendo que renuncie, que haya adelante de elecciones, que haya una asamblea constituyente, un cambio de constitución. Hay que olvidar que para ayer ya el Congreso rechazó el tema del adelanto de elecciones. Dina Boluarte lo propuso, pero ellos no quieren, ni la derecha ni la izquierda quieren. El Congreso en general pero hay un tema importante ahí. Y la crisis va a continuar. Por supuesto, es que se está yendo contra la voluntad de un gran sector de la población peruana, no voy a decir todos. Probablemente haya gente o población del norte que también estén en la misma posición, solo que no salen a manifestarse. Ya lo han dicho, creo que no solo analistas en el ámbito nacional, el exdefensor del pueblo, el doctor Abraham, se ha pronunciado, a nivel internacional, los países vecinos, así sean de izquierda o no sé, en diversos países, la embajada de Perú están los reclamos y están diciendo que es insostenible ya este gobierno. No es que sea castillista, claro, lo que queremos es que ya el Perú se restablezca, quieras o no, en estos momentos ya está colapsando económicamente. Sí. Y por supuesto que los perjudicados son los empresarios.
Las Todos en general, porque yo mismo quiero ir a trabajar y ya no puedo ni salir de ese tipo. Es una concadenación. Entonces, si no se escucha a esa gente, simplemente los estás ignorando y está generando reacciones probablemente mucho más enervados, mucho más al extremo, y se está empeorando todo el panorama, se está agudizando la crisis. Entonces, ahora, victimización, yo creo que no. Yo creo que no, porque si Pedro Castillo llegó a ser presidente, lo primero que hicieron es decirle, ¿no? ¿Sabes qué? Este es un incapaz, un inepto. Probablemente esté perdido, no tiene la preparación, y creo que fue honesto en decirle al periodista Fernando del Rincón, ¿no? De la CNN, a decirle, nadie me ha capacitado. Claro, que un político, no lo diría. Claro. Un político como Alan García, como Toledo, no lo diría, nosotros sí estamos preparados. Pero creo que ha sido bastante abierto o demasiado honesto, ingenuo, ¿no? O ingenuo para decir no estoy preparado. Que deberíamos valorar eso, pero no. Bueno, si la izquierda, dice, ahora hablando de izquierda, que es comunista, el Perú ha tenido un gobierno de izquierda, un gobierno comunista en algún momento. ¿Velasco qué fue entonces? Nacionalista. El APRA de los 80. El APRA de los 80. Sánchez Cerro. Ya, no olvidemos que Sánchez Cerro, pues, no era capitalino, él era provinciano, ¿no? O sea, claro. Era un tipo odiado por el sector oligárquico, lo mataron, ¿no? O sea, yo siento que cuando Cerrón nos quiere dar clases de historia miente demasiado en realidad, ¿no? No, Cerrón ya tiene una formación y una ideología ya pero muy lo dijo y caló, no sé, el tema de los 200 años, dijo 200 años que el Perú está en una desgracia. Yo digo, pero en los años 70, cuando Velasco asumió el poder, pero era una potencia militar, no éramos poca cosa. Se decía que un día cualquiera podíamos estar tomando desayuno en Santiago de Chile, ¿te acuerdas? Claro. O sea, no éramos pues... Pero, Brayton, a lo que quiero llegar es lo siguiente, ¿no? Se condena tanto a la izquierda, yo no soy de izquierda, pero se condena, se sataniza a la izquierda, se habla de comunismo, que yo no creo que tenga sentido a estas alturas. Pero ¿sabes qué, Abel? Te comento una cosa. Una de las cosas que vi hace poco, el año pasado me parece, con este tema ya, en redes sociales, en WhatsApps, jóvenes de 20 años, 19, diciendo, pero tú nunca has visto que Aymar Guzmán haya disparado un arma. Y yo decía, aguanta, ¿en serio estás diciendo eso? ¿En serio estás cuestionando verdades elementales? Y yo digo, ¿eso qué significa? Que peligrosamente las nuevas generaciones están desconociendo incluso contra lo que tú mismo luchaste en su tiempo. Eso, claro. ¿Qué te da a ti cuando tú ves eso? ¿No te genera cierta zozobra, Abel? Porque tú lo viviste, tú sabes lo que es. Mira, una ideología, la ideología comunista, la ideología que viene de China, o sea, mira, Mao, Lenin, ¿cuál era el tercer ideólogo? O sea, los grandes ideólogos comunistas planteaban de que el poder solo puede ser tomado por la fuerza. Mao creo que decía el poder solo viene del fusil, ¿sí o no? Ya. Pero ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, la gran revolución cultural china significó derramamiento de sangre brutal en China para llegar quizás de repente al punto en el que están, no lo sé, porque China ahorita es comunista pero solo de nombre, ¿no? Pero yo digo, ¿es necesario el derramamiento de sangre para llegar a ese punto, Abel? A mí, sinceramente, me parece me parece una locura, de verdad. Claro, se tendría que regresar la pregunta, ¿es necesario tener que asesinar personas para mantenerse en el poder? Ahora, me parece raro que Aníbal Torres dijera eso, ¿no? Casi como tú como vaticinabas el tema, él decía, acá van a correr ríos de sangre. Claro, ¿no? Pero si Aníbal Torres fue también que dijo, si tanto satanizan o se van contra la izquierda, ¿cómo así nos puede demostrar la derecha que estuvo bien en el Perú? Si la derecha estuvo bien, que ellos son los eruditos, que son los indicados para gobernar el país, ¿por qué cree que estamos con esta situación caótica? ¿Qué ha pasado con la derecha? ¿Por qué no le dan la oportunidad? Yo digo, pero ¿por qué no ser sensatos, Abel? Y de repente un poco para ir aterrizando en esta conversación y en esta última parte, como tú planteabas, no se trata de izquierdas o de derechas, pero los grandes políticos ahora, o sea, los de alcance nacional, siguen polarizando el tema, ¿no? Para mí, Abel, desde mi punto de vista, porque yo tampoco no soy de derecha, o sea,
Yo creo que una característica esencial de los de derecha es la bonanza económica y ser, digamos, de alguna manera de cierto sector económico pudiente, y yo no me incluyo en ese aspecto. Pero lo que yo sí creo que el Perú, así bajo esa frase de solo el pueblo salvará al pueblo, es que en verdad en el Perú falta un fortalecimiento a las organizaciones civiles. Acá nomás en Satipo tenemos un ejemplo de eso. La Central Ayánica de Río Tambo, la Central Ayánica de Río N, en Mazamari está la OCAM, en Pango está Canuja. Son organizaciones indígenas civiles. Y le paran el macho al Estado, ¿eh? Cuando les conviene a veces. Sí, pero le paran el macho, ¿ya? Tienen un poder ahí, pero son organizaciones civiles. La cooperativa agraria y tal, también de la parte colona, también son organizaciones civiles. En el 2013 ellos hicieron paro en La Oroya, lograron que el Estado mirara el problema agrario cafetalero y diera un dinero. Bueno, bien, mal, tienen un poder. Pero te das cuenta que es la organización civil. Entonces yo digo, de alguna manera, para que esto mejore, independientemente de las polarizaciones, el gobierno central, el gobierno local, el gobierno regional tiene que empoderar a las organizaciones civiles. El año pasado asesoraba a la Federación de Agricultores de Yaya. Ellos hicieron el cambio del gerente municipal de ese distrito, se lo cuestionaron bastante y denunciaron a la Contraloría allí algunas cosas que ellos veían con mucha desconfianza y con ciertos síntomas de corrupción. Hasta el momento Contraloría no ha hecho nada, ¿ya? No ha hecho nada. Pero al menos políticamente han logrado cambiar a un personaje, digamos, hasta ese punto cuestionado, ¿ya? Pero funciona, Abel, ¿te das cuenta? Aunque chiquito, funciona. Entonces, mientras el papel de la organización civil, derecha, izquierda, sin polarizaciones, no esté fortalecido, el Perú va a seguir así. Mira, con esto termino. Con ese tema del agrobanco, una de las cosas que salió en el Hildebrand, creo que fue en el 2020, 2021, ¿ya? Resulta que al mismo tiempo que acá los agricultores le daban préstamos de 10.000 soles para el fondo de renovación de cafetales, ¿te acuerdas? Claro. Ya, al mismo tiempo que se le daba a un agricultor en promedio 10.000 soles, al mismo tiempo se le daba 30, 25, 35 millones de soles a una o dos empresas. Y Hildebrand sacó un reporte de eso y decía que el gerente que autorizó esos préstamos, ¿no?, de millonarios, no se sabe quién es, ni el equipo que dio nada. ¿Por qué? Porque hubo un funcionario que dijo que todo ese archivo se lo robaron. Y pusieron la denuncia, creo que en la comisaría de San Borja. Pero nadie dijo nada. Ninguna organización paró la voz, nada. Entonces, cuando la ciudadanía no tiene ese papel activo, los funcionarios públicos siempre van a hacer lo que quieren. Ya, pero la pregunta sería, ¿cómo empoderamos o cómo fortalecemos esas organizaciones? Yo conversaba con algunos amigos que trabajan en la función pública ahora en gobiernos locales. Por ejemplo, el papel que hacen las organizaciones indígenas se agarran del convenio 169. Y el convenio 169 dice, fortalece a tus organizaciones de representantes, les obliga a los gobiernos en todos sus niveles a que fortalezcan. Y lo hacen obligados, ¿eh? Y el convenio es una ley de orden internacional, ni siquiera nacional. Claro. Debería hacerse lo mismo en el Perú para las organizaciones civiles de corte colono, que debería haber una ley, desde mi punto de vista, ¿no? Pero no lo hay. Y una de las cosas que a mí me da mucha pena, porque trabajo con pueblos indígenas y también con organizaciones locales colonas, en los pueblos indígenas tú ves un jefe nativo de 18 años ya, y como de ellos también es casi militar, asumes el reto, hermano, no hay problema. Y lo asumen y van chocando con la realidad. Tú sabes que los funcionarios en Lima pues tampoco están para recibirte y te voy a atender bonito. No funciona así, pero van aprendiendo. 18, 19, llevan a los 30 recontra curtidos como líderes. Pero en los locales, no sé si tú habrás visto cómo es esto, ¿cuál es el promedio de edades de un presidente de una cooperativa? 45 años, 50 años. El que ahora está apoyando también a Teo Marcha, creo que es viejito, 60 años. No hay participación juvenil en los espacios de organizaciones civiles. 18 años están metidos en otra cosa, no en estos temas. Lo que pasa es que a nivel de organizaciones civiles se ha desacreditado, está también casi al nivel de descrédito como en la política. Es decir, la política, ¿por qué los jóvenes no voltean mucho a la política? Dicen, todos los políticos son ladrones o corruptos. Está pasando casi lo mismo en las organizaciones civiles. ¿Qué pasa? La corrupción ha trastocado estas organizaciones también. Las organizaciones sociales, como lo denominan civiles, han perdido credibilidad.
¿Cómo fortalecer? Lo primero que se tendría que hacer es, ¿qué te digo? No sé si valga el término, una depuración, una limpieza, una desinfección, no sé. Cambio generacional ahí, ¿no? Es que, ¿qué tenemos? Y tocaba los pueblos originarios, de repente muy pocos se atreven a abordar este tema de pueblos originarios, pero las organizaciones de pueblos originarios, en una gran mayoría, no voy a decir todos, pero una gran mayoría, están trastocados por la corrupción. Dirigentes que usan, o por supuesto la organización, el nombre, los cargos, para obtener algunos réditos que no necesariamente benefician a sus comunidades. Claro, sí, pues sí, eso pasa también. Entonces, está corrompido eso. Entonces, a estas alturas, un ejemplo, ahora, actualmente, y voy a decir con nombres, el dirigente de ARPI, AIDC, ellos abanderaron la lucha, que por el pueblo, que Dina Boluarte renuncia, que por todo lo demás. Muy bien, estaba en esa línea de lucha. Incluso en camino les detuvieron, les requisaron sus flechas y todo lo demás. Se pronunciaron luego que va a haber esto, el uno, pero luego se fueron a Lima, se sentaron con Dina Boluarte, se tomaron la foto, regresaron. Y desde aquí le hago llamado a Teddy Sinacay, un líder que antes de hacía publicaciones en las redes sociales muy activo referente a las luchas y a la injusticia y todo lo demás. Ahora lo veo con publicaciones bastante románticas. Más conservador. Ya. ¿Qué ha pasado, Brayton? La gente ya no es que pasa desapercibido, está desorbitado, la gente se da cuenta. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ese cambio, esa tibieza? Ya como que no pasó nada. Eso tiene un mensaje. Entonces, lógicamente para averiguar, para indagar. Entonces, creo que sí, efectivamente se necesita fortalecer, pero para fortalecer, reforzar, darle sostenibilidad, por supuesto, lo primero que se tiene que hacer, como en todas las entidades, es depurar la corrupción, la conveniencia, claro, el tráfico. Entonces, ¿tienes futuro? ¿Tú tienes fe en el futuro, Abel? ¿Sientes que va a haber un cambio generacional que tú dices o que va a ser peor? ¿Cómo la ves? Lo que está pasando en el país probablemente sea una luz al final del túnel. Tiene que haber cambios en el país, lo va a haber. Las generaciones van de pronto sucediéndose y debo rescatar que, a diferencia de hace 10 o 20 años atrás, la población se da cuenta más rápido. Ahora tenemos más fuentes de información. El internet es sumamente una herramienta muy valiosa. Claro. Fíjate que ha puesto en evidencia a la prensa. Yo no tengo nada en contra de la prensa de Lima, pero debo señalar que no están haciendo periodismo realmente imparcial. Si tú te vas y claro, lees los periódicos, los diarios en España, los comentaristas, los analistas, los periodistas, ¿cómo ven al Perú en estos momentos? Está sucediendo un fenómeno que ahora lo están viendo con mucha preocupación, que se llama la posverdad, ¿no? O sea, ya no se sabe realmente si es una verdad auténtica o es una verdad manipulada, ¿no? Y más pareciera lo segundo. Que las redes sociales son peligrosos en la información, también, sí, también. Porque hay mucha información falsa. Sí, hay información falsa, eso es verdad, pero habría que rescatar la información fidedigna, verídica, que no te la cuentan los medios de Lima. ¿Y eso a dónde nos lleva, Brayton? Nos lleva a 20 años o 30 años atrás, en los 90. ¿Cómo es que llegaron presidentes como Toledo, García? Mucho más atrás. Otros presidentes. Antes, y acá mismo, nos dábamos cuenta, y me pongo a pensar y veo, pero antes teníamos un solo canal o 2, 3 claro, canales, y ese era todo, eran los absolutos. Entonces te decían A, es A, claro. Yo no es creí. B, B. ¿Cómo saber en ese entonces si realmente estaban diciendo la verdad o no? Si no había forma de contrastarlo. ¿Cómo contrastabas? Gran diferencia ahora, sí lo puedes hacer, y es lo que están haciendo las personas. Y me parece extraordinario. Claro. ¿Por qué? Porque se van informando mejor y vienen analizando, quién sabe, el panorama con mayor certeza con relación a años anteriores. Creo que eso se va a servir de gran ayuda y creo que los jóvenes también van por allí. Abel, finalmente yo creo que esta ha sido una muy bonita entrevista. Nos has comentado sobre la forma en cómo tú te has incursionado en esto. Creo que
me parece sumamente valioso tu aporte a la comunidad satipeña dentro de los años de la trayectoria que tú tienes como profesional en el tema del ejercicio del periodismo, ¿no? Que es una tarea peligrosa en realidad y apasionante al mismo tiempo. ¿Cuál sería finalmente tu reflexión a los jóvenes? Yo siempre me dirijo a ellos, ¿no? Porque en verdad habría que dejar escuela, ¿no? No veo una camada de jóvenes, digámoslo así, sensatos. Hace poco, con la gestión anterior, se hablaba de los chauferos, por ejemplo. Ya, yo creo que en alguna otra entrevista vamos a tener que hablar sobre ese tema, por qué sucede ese fenómeno. Pero, ¿cuál sería tu mensaje final para los jóvenes? ¿Invitarías a que estudien el periodismo como tal? ¿Cuáles son las vicisitudes a las que se podrían enfrentar? Y finalmente, bueno, algunas reflexiones finales, a ver. Bueno, los jóvenes que lean y abran sus mentes y enriquezcan su vocabulario, comiencen a analizar situaciones complejas probablemente, como la que estamos viviendo en el país. Hildebrand en uno de sus libros decía, últimamente nos estamos inundando de la tecnología, sí, es verdad, los celulares, el internet, pero le están saliendo telarañas a las bibliotecas, a las librerías, ya no van por un libro, ya no van a escoger las obras literarias, unos cotos son contaditos. Creo que por ahí empieza. Que lean. Y igual, acá en Satipo yo saludo, hay jóvenes al margen de lo que acaba de señalar, probablemente tengan mucho más futuro, mucho más que poder prepararse y poder ser mejores, pero pasa por ser, si es que no pasaron por una universidad, por una escuela de periodismo, o no se han capacitado lo que es absolutamente en nada, pero están ejerciendo el periodismo, que al menos se den el tiempo para revisar un libro de periodismo, que lean a Hildebrand, por ejemplo. Yo les recomiendo los libros Una piedra en el zapato, extraordinario, Cambio de palabras, excelente. A saber un poco más cómo fue los 90s, en la época de Fujimorismo, este libro extraordinario de Uceda, Ricardo Uceda, Muerte en el Pentagonito. Entonces, y así, creo que por ahí debemos empezar. Lo otro es que ser periodista es más que una profesión, es una vocación, creo yo, de servir. La gente o el pueblo necesita conocer verdades. Y a veces nos damos cuenta que quienes tienen todas las capacidades y tienen todas las herramientas no lo hacen. Y algunos creen que ejercer el periodismo es para hacer dinero o para volverte millonario. No es así, si es que lo ejerces a conciencia. Pero si haces uso del periodismo de manera sucia, para extorsionar, para chantajear, para convertirlo en una espada de amenaza para el poder político y hacerte de dinero, por supuesto que te vas a volver millonario. Estamos en ese deber como periodistas de decirle la verdad a la gente, a pesar de los riesgos, a pesar de las amenazas que puede haber en el camino, pero para eso se elige uno ser periodista. Es una vocación de servicio, que sí, te trae dividendos, pero es que estos deben ser precisamente acorde a un desempeño limpio, ético. Y los que quieren abrazar el periodismo, siempre digo a los jóvenes, y ahora estamos desarrollando talleres de oratoria para niños, lo estamos haciendo muy bien, con toda la voluntad. Siempre comienzo porque lean, y usted es periodista, lo escuchaba en la radio, sí, y ahí se gana plata. ¿Cómo es? Lo primero que van es el dinero. Hoy en día la juventud, claro. ¿Dónde se gana más? Entonces, más allá de eso está la vocación para ser ingeniero, abogado. Si tú elegiste ser abogado es porque tienes un espíritu de defensor, de luchar por claro. Una causa justa, etcétera, etcétera. Entonces, creo que predomina la vocación. Siempre predomina. Más allá del dinero. Eso. Muy bien, Abel, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, este conversatorio muy significativo. Vamos a estar igual en conversa para volvernos a sentar. Hay mucho que conversar contigo, hay mucho que reflexionar, sobre todo porque tú, desde mi punto de vista, son pocas las referencias que hay en el periodismo, no tanto tú
está Edgar Matienzo también ahora, en su tiempo tú lo mencionabas, era un locutor de corte más juvenil y ahora ya un papel como líder de opinión, ¿no? Y Sí, eso sí. es, creo que en ese aspecto ya hay mucho pan por rebanar, ¿no? Entonces, gracias Abel por haber aceptado nuevamente esta entrevista y esperamos pues más adelante volvernos a ver. Nos despedimos entonces de todos nuestros seguidores en las redes sociales y ya será hasta otra oportunidad. Gracias, Reito. Gracias muchas por la entrevista.